La historia de Karl Otto Koch y su esposa, Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, está marcada por la crueldad y la corrupción en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. En este artículo, exploraremos el trágico destino de estos personajes siniestros y cómo encontraron justicia por sus atrocidades en el campo de concentración de Buchenwald. Durante la década de 1930, Alemania estaba bajo el régimen del partido nazi, liderado por Adolf Hitler. Este régimen propagaba la supremacía de la raza aria y perseguía a grupos considerados indeseables. Los campos de concentración se convirtieron en lugares de detención y control para estos grupos perseguidos, donde se cometieron innumerables actos de violencia y brutalidad. Karl Otto Koch fue designado comandante del campo de concentración de Buchenwald en 1937. Desde el principio, impuso un régimen de terror caracterizado por la brutalidad y la crueldad despiadada hacia los prisioneros. Los prisioneros sufrían golpizas, torturas y asesinatos sin razón aparente. Koch carecía por completo de empatía hacia el sufrimiento humano y se deleitaba en el poder que tenía sobre los prisioneros. Además de su violencia indiscriminada, Koch se involucró en actos de corrupción y explotación. Aprovechándose de su posición de autoridad, se enriqueció personalmente explotando el trabajo forzado de los prisioneros. Utilizó mano de obra esclava para fabricar objetos de lujo, incluyendo lámparas hechas con piel humana y objetos de valor robados a los prisioneros. Estos actos reflejaban su depravación y falta de escrúpulos. La esposa de Karl Otto Koch, Ilse Koch, también desempeñó un papel siniestro en el campo de Buchenwald. Conocida como la bruja de Buchenwald, se destacó por sus actos de sadismo y crueldad extrema. Al igual que su esposo, seleccionaba prisioneros con tatuajes en la piel para convertirlos en objetos de exhibición, como pantallas de lámparas hechas de piel humana. Su participación en estos actos grotescos mostraba la depravación moral que compartía con su esposo. Además de su participación en estas atrocidades, Ilse Koch también era conocida por su comportamiento cruel y caprichoso hacia los prisioneros. Se dice que disfrutaba golpear y maltratar a los prisioneros sin motivo alguno, sometiéndolos a un tormento físico y psicológico constante. Su presencia en el campo de Buchenwald era una fuente adicional de terror para los prisioneros que vivían bajo un régimen de violencia y opresión. También se dice que su participación directa en las atrocidades, Ilse Koch también se beneficiaba personalmente de la explotación de los prisioneros. Al igual que su esposo, aprovechándose de su posición privilegiada, robaba pertenencias y objetos de valor a los prisioneros para su propio beneficio. Se dice que acumuló una colección de objetos robados que incluía joyas y obras de arte en su residencia dentro del campo. A medida que avanzaba la guerra, se desató una creciente preocupación en las altas esferas del régimen nazi acerca de la corrupción y los abusos en Buchenwald. En 1941, Koch fue arrestado y acusado de corrupción y asesinato. Durante su juicio, se revelaron las atrocidades cometidas en el campo, exponiendo la crueldad y la perversidad que habían prevalecido bajo su mando. Koch fue declarado culpable de los cargos en su contra y condenado a muerte en 1944. Sin embargo, antes de que su sentencia pudiera llevarse a cabo, la situación en Alemania se complicó con la derrota del régimen nazi. En abril de 1945, las tropas aliadas liberaron Buchenwald, poniendo fin al reinado de terror de Karl Otto Koch. Aunque nunca llegó a enfrentar su sentencia de muerte, su legado de crueldad y sufrimiento perduraría. Después de la liberación de Buchenwald, Ilse Koch también fue arrestada y sometida a juicio. En 1947,
fue condenada por crímenes de guerra y complicidad en asesinato y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, en 1951, su sentencia fue reducida a 4 años de prisión. En 1967, Elsa Koch se suicidó en la cárcel, poniendo fin a su vida marcada por la maldad y la perversión. La historia de Carlotta Koch y la bruja de Buchenwald nos recuerda las profundidades de la crueldad y la depravación a las que puede llegar el ser humano. Las acciones terribles que Carlotta Koch y la bruja de Buchenwald llevaron a cabo en el campo de concentración dejaron una huella imborrable de sufrimiento y horror. Fueron responsables de innumerables actos de crueldad que han dejado una profunda marca en la historia. Aunque enfrentaron las consecuencias legales por sus crímenes, su condena y el juicio de la historia nos enseñan lecciones valiosas sobre la importancia de la justicia y la necesidad de mantener viva la memoria de los horrores pasados para evitar que se repitan en el futuro. Imagínate por un momento las condiciones terribles en las que vivían los prisioneros en Buchenwald. Cada día era una lucha desgarradora por la supervivencia, mientras estos sádicos se regocijaban en el sufrimiento ajeno.